Bueno, entonces vamos a dar inicio a la reunión. Les quería decir también unas cositas. Eh, la cosa es la siguiente, de ahora en adelante vamos a cambiar un poquito las cosas. Me están exigiendo que ya me alista, ¿sí? A mí me parece, no estoy de acuerdo al 100% con eso. Entonces yo les voy a dar a ustedes una oportunidad para que el que no pueda estar en la clase, pues entonces pueda hacer las actividades. ¿De qué manera? Las actividades del corte se van a responder en el corte. No puedo dar más plazo, no puedo dar nada. Si usted no sube una actividad, digamos, hoy tenemos la actividad del crucigrama. Si usted no sube la actividad del crucigrama, sencillamente hoy no vino a clase. ¿Sí? Tienen que estar todas las actividades antes de finalizar el corte. O sea que después de parcial, antes del parcial, ya tienen que estar todas las actividades del corte. Porque si no, pues yo simplemente les pongo falla, como si no hubiesen venido. ¿Les parece bien o no les parece bien? ¿No están de acuerdo con eso? Listo, Ligia, entonces dime, cuéntame. Entonces yo siempre que entonces voy a llamar a lista todas las clases y el que no esté, pues le pongo la falla. Así no puedes. Profe, lo que pasa es que yo entré tarde y que un mes después, entonces yo tengo muchos trabajos acumulados. Yo estoy tratando de salir de todo eso, pero no, voy poniéndome al día un pedacito en cada uno. Entonces no he llegado a la parte final donde no he llegado a No, bueno, listo. El corte pasado sí lo voy a mantener así como veníamos manejando, porque nosotros ya habíamos hablado de algo. Pero este corte sí lo voy a manejar de esa manera. Actividad que ustedes no me entreguen, pues yo les pongo falla. Eh, todas las... Profe, disculpe. De igual forma, para cada actividad, pues lógicamente sigue Claro, dejando como claro, 8 días, sí, de clase claro, a claro, clase, claro. pero... O sea, eso Ah, no, ok, el tiempo ok. ese no disminuyó. Lo que pasa es que pues no pretenden entregar una actividad del primer corte en el tercer corte y que yo se las valga como si nada. Eso es lo que yo me refiero. ¿Sí? Entonces, Ah, ok, profe, eh, ya le Ok, entonces entendí, sí, sí. señor. vamos a empezar entonces con la clase para que no se nos, que no sea tan larga. ¿Aló, me están escuchando? ¿Ahora sí? Sí, señor. Ahora sí. Ahora sí, Bien, profesor. listo, entonces empezamos. Entonces, antes de empezar con el tema, les vengo a exponer una obra de arte, se llama La Guernica, es de, es de Pablo Picasso, ¿sí? Él es un artista español. Esta obra de arte nace en 1934. Es, es la más grande exposición de él. Sí, él es un gran artista español. Él es de Málaga, pero como él estaba en contra del régimen de Franco, que en esos momentos era una dictadura en España, él emigró desde muy joven a Francia. Sí, entonces, esta es la Guernica. Hubo un bombardeo, sí,
en este pueblo, claro, murieron más de 1.600 personas y al ver esto, pues entonces se inspiró para hacer esta obra de arte. Entonces él aquí demuestra, pues él, como todos los artistas tratan de poner su marca, imponer su sello, él, por lo sabido que es, él era un cubista, ¿sí? Él impuso esa regla del cubismo, ¿sí? Entonces, además de esto, es un artista muy completo. Él a sus 15, 12 años, 8 años pintaba unas obras de arte que no las pinta nadie. Mira, aquí está el famosísimo Picasso. Irreverente, loco, como diríamos aquí en Colombia, pero un gran artista. Entonces, la Guernica. Es grandísimo. Eso mide como 3 metros. Le digo las dimensiones exactas. Ay, no aparece por aquí las dimensiones exactas. Pero bueno, sí es bastante grande. Listos. Entonces, vemos entonces el toro, el caballo, sí, gente gritando, gente. Es un panorama de los desolador. Aquí hay gente muerta, niños muertos con sus madres, en fin. Todo eso es una crítica social, una crítica que le hace Picasso a este régimen franquista, que era el dictador de España en ese momento. Entonces empezamos. Vamos a conocer los componentes fundamentales de un ordenador y sus periféricos, su funcionamiento básico y las diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos. Entonces, tenemos componentes internos y componentes periféricos. Entonces, como se dan cuenta, son palabras antónimas. Entonces, ¿qué quiere decir internos? Están dentro del computador, nosotros no lo vemos, y los periféricos son los que están por fuera y los podemos apreciar, ¿sí? Entonces, los componentes internos son los que componen el hardware. Un computador se divide en dos grandes ramas, que es el hardware y el software. El hardware es lo que nosotros podemos tocar, ¿sí? Lo que podemos ver tácitamente, o sea, digamos el teclado yo lo puedo ver, ¿sí? La fuente de poder yo la puedo tocar, la puedo levantar, la puedo alzar, la puedo mover. El mouse yo lo puedo coger, tirar, alzar, pero en cambio el software no lo puedo tocar. ¿Por qué? Porque el software es lo que está implícito en el computador, o sea, Windows, los programas del computador más que todo, ¿sí? Entonces PowerPoint yo no lo puedo ver, yo no lo puedo tocar. Él está dentro del computador y esa es la gran diferencia entre software y hardware. Hardware es lo físico y el software es lo que tiene dentro del computador. O sea, el alma de una persona sería el software y el hardware sería el cuerpo, como para entenderlo de esa manera. Eh, entonces aquí tenemos algunos componentes internos que son la placa base, la CPU, el procesador, la memoria RAM, disco duro, tarjeta gráfica, fuente de alimentación y además también tenemos una tarjeta de red. Aunque esta tarjeta de red podría entrar en periféricos o en componentes de comunicación, pero bueno, no importa, está dentro del computador, entonces no es tan fácil verla para nosotros los cristianos. Y también consideramos los componentes internos como los disipadores, ventiladores y refrigeración líquida. Nosotros, como estamos en una ciudad tan caliente, los computadores de nosotros sufren mucho de recalentamiento, ¿sí? Lo de Bogotá también, pero aquí pues obviamente es mucho más porque las temperaturas son mucho más elevadas. Entonces, los disipadores, los ventiladores y la refrigeración líquida casi que es esencial para que el buen funcionamiento de un computador. ¿Por qué los celulares no son computadores? Porque se calientan. ¿Y cómo es la manera de usted refrigerarlo? Ponerle el ventilador, quitándole el forro y pero ellos se calientan, ¿sí? Y cuando se calientan, entonces, ¿qué pasa? Baja su rendimiento. O sea,
se me calentó el computador y miren, no me sirve para nada. Claro, porque se vuelve más lento. Él trata como de decir, uy, espera un momentico que estoy como muy afectado por las actividades que usted está haciendo. Voy a bajarle un poquito de nivel y ya nos vemos. Entonces, de esta manera, él regula su temperatura, pero más sin embargo necesita ayudas externas, o sea, un ventilador, unos disipadores eh, y todo ese tipo de cosas. Entonces, comenzamos con la CPU o microprocesador. Él es el cerebro de nuestro computador, ¿sí? Por él pasan todas las órdenes habidas y por haber. O sea, él recibe todo, ¿sí? Todo lo que llega, todo lo que sale, todo lo que él pasa por él, ¿sí? Entonces, además también se encarga de analizar absolutamente toda la información que pasa por él en forma de unos y ceros, ¿sí? Controla casi todos o todos los componentes del computador, ¿sí? Entonces él llega y dice, por lo menos la temperatura. Entonces hay un sensor de temperatura, le llega la temperatura al microprocesador o al CPU y le dice, ojo, hermanito, estamos a 45 grados. Uy, no, prendan los ventiladores, papá. Prendían los ventiladores y bajo la temperatura. De esta manera, pues en palabras coloquiales, ¿no? Funciona el microprocesador. ¿Qué es un microprocesador? Es un microchip con millones y millones de transistores adentro y de compuertas lógicas adentro que funcionan a la par para poder organizar toda la información que tenemos y que nosotros le damos. Entonces, él no almacena, simplemente dice qué hacer. Sí, hay otros componentes que almacenan la información y le dicen, mire, yo tengo esta información, ¿le sirve? Y él dice sí o no o tal vez. Sí, entonces es para tener en cuenta. Esta es una parte esencial del computador y es de las que más se calientan. Entonces, primordialmente, pues tendríamos que tenerle a él casi que un disipador, un ventiladorcito de esos pequeños para él solo. Bien. Entonces, ¿qué se mide para que un procesador sea bueno? Tenemos la frecuencia, que actualmente se mide en gigahercios, ¿sí? O sea, gigahercios es 10 a la 6 hercios. Eh, un microprocesador tiene un reloj en la cantidad de operaciones que será capaz de hacer. Mientras más frecuencias, pues mayor cantidad de operaciones podrá hacer, ¿sí? El ancho de bus. Entonces, el ancho de bus es la cantidad de datos que puede enviar o puede analizar al mismo tiempo. Un bit es una casilla, ¿sí? Un bit es una casilla. Esto es un bit. Y cuando dicen los computadores, uy, es que tiene 64 bits o tiene 128 bits, entonces, ¿qué pasa? Pues puede analizar 64 bits en paralelo al mismo tiempo. En cambio, si tiene 32, entonces solamente puede analizar 32 bits o 32 comandos al mismo tiempo. Mientras más ancho sea este bus, más grandes serán las operaciones que podrán hacer. Los procesadores actuales son de 64 bits, es decir, pueden hacer operaciones con cadenas de 64 y unos ceros consecutivos. Memoria caché. Mientras más memoria caché tenga el procesador, más cantidad de instrucciones podremos guardar en ellas para cogerlas rápidamente. La memoria caché es una memoria mucho más rápida que la memoria RAM y sirve para almacenar instrucciones que van inmediatamente utilizadas. Entonces, es lo que primero nosotros borramos para que nuestro computador, nuestro celular sea más rápido. La memoria caché la borramos. ¡Zum! La borramos y son informaciones que están ahí nomás para unos minutos o unas horas. ¿Sí? No son permanentes, no es una información permanente. Entonces, también según, momento, por favor.
Núcleos e hilos de procesamiento. Mientras más núcleos e hilos de procesamiento, más operaciones podremos hacer de forma simultánea, ¿sí? Entonces, podemos tener 5 pestañas abiertas que el computador no se nos va a quedar o 5 ventanas abiertas en el celular que no hay ningún problema. Entonces, es los núcleos o la cantidad de hilos de procesamiento. Bien. Entonces, tenemos también la placa base. Ya un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Estoy poniendo aquí solucionando un chicharroncito, pero ya. Entonces, ¿qué es la placa base? La placa base es, por así decirlo, nuestra casa. Sin muebles, sin nada, sin nada. O sea, ella simplemente tiene los tomas para conectar los ventiladores, nuestra nevera, todo, pero ella no viene nada, así como nos lo entrega una constructora, por así decirlo. Tome, esa es la placa base de ustedes. Entonces, ¿qué hace ella? Pues interconecta todos los muebles y todos los espacios. Entonces, para que podamos conectarlos entre sí, ¿sí? Entonces va a determinar la arquitectura del procesador. ¿Qué, qué podemos instalar en ella? O sea, ¿qué le podemos meter a nuestra casa? ¿Sí? Además de otros componentes como la memoria RAM. Entonces, si una casa es muy pequeña, pues yo no le puedo meter, si mi parqueadero es pequeñito, yo no puedo ir a comprarme una camioneta de 7 metros de largo porque no me va a caber. Además, no tampoco tengo la plata, pero ese no es el caso. No me va a caber. Entonces, dependiendo mi placa base de mi computador, yo compro los componentes. ¿Sí? Entonces, es una de las partes más importantes del computador y muchas de las veces las que sufre más daño, porque en él reside todos los componentes que nosotros tengamos. Entonces, digamos, aquí va, en este punto va microchip, aquí va la RAM, ¿sí? Mira, aquí están los puertos USB, la salida del monitor, ¿sí? Entonces, disipadores por acá, RAM por acá, video por acá, entonces todo se conecta acá. Entonces, como la analogía que te estoy haciendo, es la casa, nuestros ladrillos que están aquí dándonos a los lados y, 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 y nosotros miramos a ver qué le metemos a, nosotros miramos a ver qué le metemos a nuestra casa, ¿sí? Si los muebles grandes, si una nevera gigante, pero no me cabe la nevera. Ah, pues porque su placa base no es suficientemente grande para esa nevera. Sí, se tuvo que haber concebido que iba a comprar una nevera de yo no sé cuántos litros para que su placa base aguantara. Entonces, conectaremos el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, prácticamente todos los elementos internos de nuestro computador. Tenemos la memoria RAM, Random Access Memory. Sirve para cargar y almacenar todas las instrucciones que se ejecutan en el procesador. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esa tarjetica que va en este slot. El slot se le dice al campo de la tarjeta. Entonces, ahí usted mete la memoria RAM. Como es intercambiable, ¿sí? Entonces hay de 8, de 4, 8, 16, 32, ¿sí? Entonces yo puedo coger y sumar. Mire, como esta tarjeta, mire, esta placa base que tiene 2 slots para memoria RAM. Entonces yo puedo coger y decir, ah, bueno, como mi computador venía con 8, sí, pero yo necesito 12. Entonces yo cojo y le compro una de 4 y ya me queda el computador de 12 de RAM. ¿Qué hace la RAM? La RAM sirve para cargar y almacenar todas las instrucciones que se ejecutan en el procesador. Entre más RAM tengamos, mucho más rápido se van a hacer los procesos y con mucho más versatilidad los procesos. ¿Sí? Entonces podemos hacer bastantes procesos y podemos eh,
hacer bastantes procesos y mucho más rápido. Denme un momentico, por favor. Listo. Entonces tenemos la memoria RAM. Entonces la memoria RAM pues obviamente viene de diferentes precios, ¿sí? Entre más alta la memoria RAM, pues es mucho mejor su computador. Podrá hacer muchas más actividades al mismo tiempo. Puedo estar yo aquí explicándolas a ustedes y viendo eh, un video en YouTube y redactando un archivo en PowerPoint y desarrollando algo en... Sí, puedo hacer varias actividades al mismo tiempo. Si yo no tengo suficiente memoria RAM, entonces ¿qué tengo que hacer? Ir cerrando pestañas. Yo no puedo estar con tantas pestañas abiertas al mismo tiempo porque mi computador va a comenzar a calentarse, va a comenzar a ser más lento. Entonces, lo que le hace falta a su computador es memoria RAM. Le pasa eso. Entonces, vamos a buscar cuánto cuesta una memoria RAM en el mercado. Aquí vamos a buscar en Mercado Libre. Una memoria RAM en el mercado cuesta de 4 gigas. Digamos que memoria RAM, miren, cuesta entre 150 y 200.000 pesos. Inclusive hay unas más baratas de 100.000 pesos, dependiendo de la marca, ¿no? Entonces, muchas veces también nosotros nos enredamos y podemos tener la solución al alcance. Ronda entre 100.000 y 200.000 pesos, entonces una memoria RAM. Muchas de las veces, no, este computador está muy lento, eso está muy malo, que no sé qué. Uy. Entonces, simplemente lo que necesitábamos era modificar la memoria RAM. Algunos computadores se le puede modificar la memoria RAM, a otros no. Sí, dependiendo también de la arquitectura de su placa base. Bien, entonces continuamos. Tenemos ahora el disco duro de HDD, sí, que es un disco duro mecánico
Entonces, ¿cuál es la función del disco duro? El sí, almacena toda la información, toda la información, almacena toda la información y es como una USB, pero gigante. Es todo, ese es su funcionamiento. Entonces, voy a transmitirles la pantalla para que vean mis discos duros, cómo se ven en el computador. Está presentando, déjame presentar de momento, toda tu pantalla. Ok. Entonces, mire cómo se ven los discos duros en mi computador. Vamos aquí a escritorio, a este equipo, y mira, aquí tenemos el disco duro de estado sólido, de estado mecánico, y mire que son muy grandes, tienen 931 gigabytes, y aquí tenemos el disco de estado sólido, que es mucho más rápido y tiene más poquitas gigabytes. Entonces, el disco de estado sólido tiene un motor que las hace girar a grandes velocidades, ¿sí? Y es posible leer y escribir información gracias a un cabezal magnético situado en la cara de cada plato. Entonces son varios platos, varios CDs, ¿sí? Y en la mitad tienen un motor. Y él va girando y él va grabando magnéticamente sobre esos platos la información. Entonces se llaman discos duros mecánicos, ya que cuentan con motores y elementos mecánicos en su interior. ¿Qué pasa con estos elementos mecánicos? Eso es lo que cuando nosotros prendemos el computador suena y suena como un carro andando. Ese es el disco duro mecánico. ¿Sí? ¿Qué pasa? Son más lentos, ¿sí? Consumen más energía, eh, son más baratos, ¿sí? Hay también pros y contras, son más baratos. ¿Qué más le digo? ¿Qué más tienen como, podemos tener, como yo tengo en mi computador, uno sólido y uno de estado sólido y uno mecánico? Entonces, ¿para qué? Digamos yo en el disco duro estado sólido, el mecánico, entonces guardo información que no requiero tan rápido, ¿sí? Digamos, guardo información de un archivo de esta presentación, la guardo en el en el mecánico. ¿Cuál es el problema de que me demoren a abrir 5 minutos? Pues no, no hay ningún problema. ¿Sí? Yo puedo esperar 5 minutos para dictar mi clase o para cargar el archivo. Pero en cambio otros archivos o otros componentes que son más importantes como lo son el sistema operativo. El sistema operativo entonces lo recomiendo que lo guarden en el disco de estado sólido. Entonces son unidades de almacenamiento de estado sólido que son dispositivos capaces de almacenar de forma permanente información en chips de memoria flash, como los que tienen la memoria RAM. O sea, son mucho más rápidos. Usted puede coger y cerrar el portátil si tiene portátil o si no, pues el computador lo dejan ahí prendido, que no van a sufrir de recalentamiento y nada, porque simplemente está ahí quietico, ¿sí? Estas unidades son muchísimo más rápidas que las de estado sólido, que las de mecánicas, debido a que en su interior no hay elementos mecánicos ni motores que tarden tiempo en moverse y situar el cabezal en la pista adecuada. Entonces, al momento de comprar un computador o al momento de hacer la mejora del computador, definitivamente el disco de duro de estado sólido es lo mejor que hay, ¿sí? Es la nueva ola, es lo último en tecnología en discos duros. Entonces, pueden que en la presentación. Entonces ya venimos hablando de la RAM, ya hablamos de la RAM, del procesador, de la placa base, de la memoria RAM y del disco duro. Ahora le toca el turno a la tarjeta gráfica. Esa tarjeta gráfica no es necesaria en todos los computadores, ¿sí? Muchos de los computadores comercialmente inclusive no vienen con tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque la tarjeta gráfica un, es un elemento que aumenta mucho el valor de los computadores, ¿sí? Entonces, podemos también tener eh, un buen rendimiento sin necesidad de tarjeta gráfica. Entonces, cuando usted va primero a comprar un computador, ¿qué le dice?
¿Usted para qué utiliza o para qué función va a cumplir su computador? Entonces uno le dice, no, yo voy a trabajar, yo soy trabajo de oficina. Ah, bueno, entonces no importa que usted no tenga tarjeta gráfica porque usted no va a jugar en el computador, no va a hacer, no va a trabajar programas de diseño pesados como lo que tenemos aquí. Si ven lo que tenemos aquí, eso se llama renders, ¿sí? Se llaman renders. ¿Y qué son los renders? Pues son la salida de los programas de diseño. Entonces, cuando uno trabaja programas de diseño, necesita una tarjeta gráfica con bastante capacidad para que le ayude a procesar todas esas imágenes gráficamente. Mire, esto todo es desarrollado por un computador y miren cómo se ve de real. Es por eso, porque el creador o el diseñador de esta, de esta imagen, pues, tuvo, tiene que tener una muy buena tarjeta gráfica. Entonces, o para jugar, ¿sí? Entonces ahora los computadores gamer que llaman, entonces, no, pues que viene gamer y qué tal. Y le digo, pues yo ni juego en el computador y yo simplemente abro Word y PowerPoint, Internet y YouTube. Entonces, ¿yo para qué necesito una tarjeta gráfica? Entonces, eso en el momento de comprar un computador se tiene que visualizar para que no caigamos en cosas que no vayamos a utilizar. ¿Sí? ¿Yo para qué me voy a comprar una camioneta 4x4 que yo ni finca tengo? Sí, yo me la paso aquí en la ciudad. Pues yo me compro un automóvil pequeño que es más barato, ¿sí? Consume menos gasolina, ¿sí? Y de pronto hasta puedo venderlo mucho más fácil. Entonces, tendremos que tener eso en cuenta, ¿sí? Si así nosotros somos arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos, diseñador industrial, entonces ya podemos optar por por un computador con una tarjeta gráfica dedicada. Estas tarjetas gráficas dedicadas las aumentan muchísimo el costo a un computador. Vamos a buscar una aquí en internet y para que tengan ustedes la idea de cuánto cuesta una tarjeta gráfica dedicada. Mire, una tarjeta gráfica de 4 gigas cuesta 1 millón de pesos, 950.000 pesos, 850. O sea, les aumenta fácilmente el valor del computador en 1 millón de pesos por algo que ustedes no van a utilizar, pues tienen que analizar muy bien ese tipo de cosas. Y tenemos algo que es muy importante, que tenemos la fuente de alimentación. De nada sirve yo tener una CPU gigante con una cantidad de gigahertz, con 32 gigas de RAM, una tarjeta gráfica de 8 gigas, ¿sí? ¿Qué otra cosa me hizo falta? Un procesador increíble cuando la fuente de alimentación es muy pequeña. Entonces, cuando ellos me pidan corriente, yo voy a decir, no tengo. Pues entonces, ¿qué dicen ellos? Pues yo no funciono. Yo necesito corriente para funcionar y usted no me está dando corriente, pues, ¿qué hago? No funciona y punto. Entonces, muchas de las veces nos dicen, no, pues esta aguanta, pero siempre hay que sobredimensionar la fuente de voltaje para que si algún día queremos nosotros cambiar algún componente, entonces esa fuente de voltaje nos siga sirviendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen las fuentes de voltaje? Es sencillo, nuestro computador funciona en los voltajes de 12 y 5 voltios. ¿Sí? Entonces nosotros conectamos esta fuente de voltaje o esta fuente de alimentación a la pared. ¿Que cuántos son los voltajes de la pared? Son 110 voltios. ¿Qué hace ella? 110 voltios AC, ¿no? ¿Qué hace ella? Ella transforma ese voltaje en 12 voltios y 5 voltios. ¿Sí? Es como un transformador. Tiene su parte también de refrigeración. La mayoría ya trae como su ventiladorcito para poder ellos refrigerarse. ¿Qué otra cosa les puedo decir de ellas? Vienen por potencia, ¿sí? Por potencia entregada. Entonces, digamos, yo necesito una muy buena fuente de voltaje. Vamos a ver cuánto cuesta una muy buena fuente de voltaje. Fuente de voltaje. PC. Mira, una fuente de voltaje buena cuesta, no son costosas, 120, 200, y es una parte fundamental de un computador.
Sí, entonces, pues si ya le metimos 2 millones de pesos a un computador, 200.000 pesos, pues sigue siendo un precio bajo. No les estoy diciendo que compren un computador, pero sí que tengan las herramientas en el momento de que, uy, venga, es que a mí la RAM no me sirve. Yo le dije, bueno, y usted ya probó si la alimentación es suficiente, le da suficiente energía a la RAM. ¿Qué tal que sea eso y usted comprando otro computador? Sí, es como una clasecita como para que no nos metamos los dedos, no nos metan los dedos en la boca cada vez que nosotros vayamos a comprar o de cada vez que nuestros hijos nos digan, uy, no, papá, este computador ya no sirve para nada, mire, esto está muy lento. Y ¿usted ya le miró la memoria caché? ¿Cómo la debe tener de llena? ¿Usted ya trató de formatear el computador? Ya es una clasecita de este tipo. Además, estos son las TIC también. Las TIC también, pues, como es una fuente de información, tecnología, la información y la comunicación. Entonces, pues, el computador hoy en día es una fuente de información y de la comunicación, pues, de lo más fuerte, sí, de lo más fuerte que hay, valga la redundancia. Entonces ahora tenemos la disipación. Como yo les había comentado, la disipación es muy y muy, muy importante en, y más en nuestra ciudad. Entonces ahora esta es una marca de computadores Corsair, ¿sí? Cualquiera. Pero ¿cuál es la actualidad de esta marca? Pues que esta marca vende refrigeración, refrigeración por agua. Ya funciona como el radiador de un carro. Entonces pasa el agua por acá, enfría el aire que está pasando por acá y saca el aire caliente y así funciona. Mira, aquí tenemos otro sistema de refrigeración. Esto se llama disipador, esto que está aquí en aluminio, y estos son los ventiladores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Disipan el calor, por eso se llaman disipadores, o sea, lo transforman, lo extienden durante toda esta área, y ellos lo que hacen, los ventiladores lo que hacen es enfriarlo, pasar aire frío por ellos para que el calor se vaya disipando. Miren aquí, aquí donde lo tienen conectado a la CPU, ¿sí? Directamente. Entonces, como les dije yo, eso es una de las cosas que más se calienta. Inclusive hay videos en YouTube donde ponen a cocinar cosas encima de eso. Claro, alcanzan las temperaturas de 100, 120 grados. Eso es un horno allá dentro de ese computador. Entonces, para eso son muy buenas las disipaciones, ¿sí? Los disipadores. Aquí en Cúcuta, pues tendríamos que estar haciéndole mantenimiento a los ventiladores, porque los ventiladores de nuestros computadores, como están todo el tiempo prendidos, entonces, ¿qué hacen? Chupan mucho polvo, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, para que no se obstruyan los ventiladores, ¿qué hacen? Entonces, le hacen mantenimiento como es debido. Bien, entonces eso es cuando llega el técnico de, no, sí, yo voy a hacerle limpieza y coge una aspiradora, un soplador y sopla todo, sale un poco de polvo. Pues claro, los ventiladores están entrando aire y el aire viene con polvo, pues entonces se ensucia todo eso. Entonces el polvo que también hace, pues el polvo también es un acelerante para que se nos dañen nuestros componentes, además de que frenan los ventiladores, disminuyen la capacidad de enfriar de los ventiladores o de pasar aire fresco al interior del computador. Entonces, esto es lo que hacen estos ventiladores. Y el polvo. O sea, el polvo es el enemigo número uno. Por lo general, los computadores no vienen con protección IPs altas, ¿sí? Entonces vienen con IPs bajitas para que, obviamente, el agua no los puede tocar. El polvo tiene una alta resistencia al polvo, pero pues habrá que hacer el mantenimiento cada cuánto para que nos duren nuestros componentes. Y para que sea más rápido, como todo. Si un aire acondicionado usted no le hace mantenimiento, pues usted todo no le enfría. Si usted un ventilador no le limpia la rejilla, pues comienza a taparse ahí, a llenarse de polvo y es eso, exactamente eso. Entonces hay que estarlos limpiando. Hay tutoriales en YouTube de los que usted se imagina, o sea, usted mismo puede hacerle mantenimiento a un computador con sus herramientas, un cepillito, alcohol, chun, 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 y listo. Y queda otra vez el computador bello. Hoy en día los computadores son muy accesibles.
Antes que venían encerrados en una caja fuerte que usted no los... Ahorita vienen con 3, 4 tornillos y listo. Fáciles de desmontar para que usted mismo pueda hacerle los mantenimientos, para que usted misma pueda cambiar los componentes. Pero pues si no quiere, pues siempre va a ir un profesional que está disponible para hacer eso. El chasis. Ahora los chasis son hermosos y lindos, ¿sí? Antes era una caja, como les digo yo, parecía una caja, una caja fuerte, era fea esa caja, pero ahora como hay colores, como hay una cosa, mire, ahora podemos ver el interior, una caja de vidrio, y ese es el chasis, sí, el chasis es simplemente estético, aunque también ayuda mucho para el tema de refrigeración, ¿no? Porque si un chasis es cubierto por todos lados, pues por dónde entra o sale el aire. Entonces, también tendremos que tener en cuenta el momento de escoger eso en nuestros computadores. Esto no es un problema para los portátiles. Yo por lo menos necesito portátil, aunque me gustaría tener un computador de mesa, pero yo me muevo entre la oficina, entre mis clases, entre ir a mostrar al cliente, entonces yo necesito un portátil. Entonces el portátil, pues yo no tengo oportunidad de escoger el chasis, lo que venga, ¿sí? Pues, ¿qué más le puedo comentar del chasis? No, los chasis son baratos, son más económicos, pueden costar, vamos a buscar un chasis de computador. Chasis de computador. Cajón. Bueno, aquí los venden todos armados. 200, 300 mil pesos, pero tengan en cuenta que es donde va a ir su computador. O sea, es la primera barrera de protección para su computador. Listo. Entonces, ahora tenemos los componentes periféricos. Ya vimos los componentes internos, ¿sí? Ahora vamos a ver los componentes periféricos. Hay varios tipos de componentes periféricos. Existe el periférico de entrada que envían información a la computadora. Ejemplo, teclado, mouse y micrófono. Ellos simplemente dan información. Usted un mouse no le vibra, o bueno, pues la mayoría. Mouse no vibra diciendo, uy, llegó una notificación, vibró el mouse, ¿sí? O un micrófono que simplemente es en un solo sentido, en una sola flechita. Usted el micrófono tiene el micrófono acá y el micrófono va, la información va de esta manera. Usted no escucha por el micrófono, usted simplemente habla por el micrófono y llega al computador. Entonces, por eso se llaman de entrada, porque simplemente van en una sola dirección. Lo mismo el teclado y el mouse, ¿sí? El teclado, pues usted simplemente escribe, ¿sí? Ayuda para eso, para describe y se ve reflejado en el computador. Entonces, usted está entrando algo al computador y pues se ve su entrada ahí en la pantalla. Los periféricos de salida. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a visualizar lo que está dentro del computador? Pues indiscutiblemente en la pantalla, ¿sí? La impresora también nos ayuda porque la impresora coge usted desde un archivo que está en el software del computador, usted coge y lo puede ver en, en físico, en hardware. Entonces, los parlantes, lo mismo. Entonces, hay una canción dentro del software, pero usted las puede escuchar igual que los auriculares. Entonces, esos son los periféricos de salida. Y los periféricos mixtos que dicen envían y reciben información para y desde la computadora. Entonces, ¿qué puede ser? Los escáneres, los que vienen, esas impresoras grandes que vienen, escáner, vienen todo en uno, creo que es que se llama. Escáner, impresora, pad, copiadora, toda vaina. Entonces usted coge y pone a escanear el objeto, chun, la hoja, chun, y lo pone a escanear y sale y se digitaliza ese foto, por así decirlo. Pero también usted puede mandar a imprimir esa hoja, ¿sí? Entonces ahí hay un toma y dame, por eso se llaman periféricos mixtos. Los grabadores de CD, porque usted puede meter el CD y él lo puede leer, tanto lo puede leer como usted puede meter información dentro del CD y puede sacar. Entonces, el dispositivo de entrada, entonces, teclado que ya les dije, pues el teclado que consta la mayoría de los computadores, dependiendo de su fabricación, o tienen N
o no tienen ñ. Si son computadores que vienen específicamente para Latinoamérica, poseen la letra ñ. Si no, no. Vienen en un teclado QWERTY, así se llama. Entonces son las primeras teclas que tenemos ahí arriba. Porque ustedes se imaginan que tuvieran A, B, C, D, F, G en orden, pues sería mucho más complicado. En cambio, así está pensado para que usted, al poner sus manos, pueda escribir fácilmente las palabras, ¿sí? Porque ya se hizo un estudio de cuáles son las palabras o sea, esto tiene detrás un estudio que dice, estas son las letras, usted cómo teclea, tan, 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 tan. Entonces, si sería A, B, C, D en orden, pues sería mucho más complicado. El ratón o el mouse, ¿sí? Introducido a partir de las invenciones de los entornos gráficos de trabajo, nos permite producir movimientos al sistema, que los interpreta dentro de un eje en acción posible como comandos y acciones, o sea, los clics. Hay mouse de mouse. Obviamente, en este tema de la computación, hay N mil productos. Sí, yo no les puedo decir, mire, así se ve un mouse, porque hay mouse que se ven de otra manera. Hay inalámbrico y hay alámbrico. El alámbrico, pues, ¿cuál es? El que tiene el cable. Y en el inalámbrico, pues, el que no tiene cable y es por medio de un puerto USB que se conecta. Entonces, tienen sus ventajas y desventajas. Ya depende del usuario cuál le gusta más y cuál no. Hay mouse pequeñitos, hay mouse supremamente grandes, pero vuelvo y digo, entonces son cosas que al usuario va a mirar a ver si le gusta o no le gusta. Tenemos los escáneres, diseñados para reproducir gráficamente documentos de modo similar a una fotocopiadora. Ingresan datos al sistema mediante la digitalización de gráficos de texto, de códigos QR, etcétera. Las cámaras de video, aditamentos que perciben el mundo real y lo registran en un video, permitiendo su ingreso al sistema. Los micrófonos, similares al caso anterior, pero registran el sonido del mundo real. Pueden ser incorporados en un mismo dispositivo. Bien. Ahora, ¿cuáles tenemos los dispositivos de salida? Entonces, los monitores o las pantallas, ¿sí? Los parlantes o speakers o, o audífonos. Esos son lo mismo, cumplen la misma función de reproducir un sonido en que está dentro del computador, ¿sí? Ahora hay una nueva ola que se llama las impresoras 3D, ¿sí? Entonces, nosotros imprimimos en 2D, en largo y ancho. Ahora podemos imprimir un objeto en 3D, o sea, podemos tocarlo, sentirlo, alzarlo, pesarlo, ¿sí? Con impresoras 3D. También sería un dispositivo de salida. Los micros, ¿sí? Entrada y salida, entonces son las impresoras multifuncionales, lo que le estaba diciendo yo, que escanean, imprimen, fax, bueno, de toda vaina. Las pantallas táctiles, como las, no sé, como las tablets, los celulares ahora, todos son táctiles, entonces usted toca, tras, como ve, usted pues le da clic a lo que usted quiera, o sea, ya no es necesario el mouse porque usted simplemente intenta y le da clic a lo que sea y navega por su celular a través de una pantalla. Los cascos de realidad virtual, ¿sí? Entonces, ¿qué son los cascos de realidad virtual? Son gafas o lentes. Yo no sé si ustedes fueron una vez a Unicentro y estaban en esa, era una silla y le ponían los cascos y unos audífonos. Y usted veía a través de las gafas, veía como una montaña rusa y la silla se movía. Eso se llama realidad virtual. Entonces ahí tenemos de salida porque podemos ver la montaña rusa, ¿sí? La simulación de la montaña rusa. Y de entrada, ¿por qué? Porque estos cascos nos pueden ver el movimiento de nuestros ojos, ¿sí? De los ojos, sí. Entonces ellos detectan hacia dónde están mirando y le dicen al computador, oiga, este man está mirando hacia la derecha. Usted voltee su imagen hacia la derecha. Y así sucesivamente, entonces pueden ser dispositivos de entrada y de salida. Dispositivos de almacenamiento. Si son muy jóvenes no sabrán qué es un disquete, ¿sí? Era, era como ven el logotipo de guardado, ¿sí? El logotipo de guardado, que es un disquete de esta manera. Los CDs, que ya están pasando de moda, ya casi ningún computador viene con compartimiento de CD.
Ahora vienen las memorias USB, pendrive, ¿sí? O los discos externos. Entonces, ven cómo van evolucionando las cosas, ¿no? Primero eran los disquetes que tenían una muy poca cantidad de almacenamiento y casi no todos los computadores venían con ¿qué? Con con este apartado o este dispositivo para insertarlo. Entonces tenemos los CDs que pues los conocemos bien, los pendrive o memorias USB, los discos externos, bien. Y ahora tenemos los dispositivos de comunicación. Entonces tenemos las tarjetas de red. ¿Qué es las tarjetas de red? La tarjeta de red es un dispositivo que recibe el Wi-Fi. ¿Sí? Listo, eso es todo. Entonces, todos los computadores, o la mayoría de computadores, no todos, tienen una tarjeta de red, que es donde recibe el Wi-Fi o podemos conectar el cable LAN a nuestro computador. Los modems y los enrutadores. Entonces, ¿qué son los modems? El modem es el aparatico ese, cuando tiene todos los bombillitos prendidos a internet. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él cambia una señal, viene una señal de la calle, ¿sí? La decodifica, una decodificada, y después la decodifica para que nosotros podamos ver nuestro internet y pues lo puedan recibir nuestros dispositivos. Los dispositivos inalámbricos, que son antenas, dispositivos que permiten el sistema de percibir ondas electromagnéticas de radio, lo cual permite la comunicación sin necesidad de cables, como wireless o Wi-Fi. Listo, muchachos. Entonces, esa es la clase de hoy, un breve repaso de todos los componentes que tenemos. Eh, nada, hay un crucigrama en el curso, que lo pueden realizar y ya. ¿Alguna pregunta? Listo, Profe, profe. ¿nos puede regalar las diapositivas por WhatsApp? Las diapositivas están No, profe, todo claro. las diapositivas ¿En están en la plataforma? plataforma. Sí, señora. Ah, ok. Ahí las pueden Profe. descargar con el PowerPoint. Ok, profe. Ok, días. profe, muchas gracias. Crucigrama. Nos vemos mañana entonces. Señora. Sí, ¿qué otro crucigrama? Dejó un crucigrama. Sí, sí, les dejo un crucigrama. A mí me parece que un crucigrama puede servir para afianzar términos, ¿no? ¿O no les gustan los crucigramas? A mí me gusta. Listo, profe. Ay, Me Profe, gusta el que no crucigrama. esté tan enredado como el anterior, pues sí. Sí. Bueno. La vez pasada padecimos mucho. Profe, buenos días. Me salieron hasta canas. Pero, profe, pues usted ya nos dijo como lo entiendan, lo Están las hacen, ¿no? verdes. Sí. Entonces, profe, No se, sí, lo importante es presentar la tarea. es correcto, no se compliquen Bueno, con ya un hemos crucigrama. ¿Listos? Listo, Chao. profe, muchas Profe, gracias. muchísimas Muchas gracias. gracias. Buen Que día. estén muy bien, igualmente, gracias. Feliz día. Feliz día.